Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos a los mandos de un Audi Q5, pero no os vamos a hablar del exterior, lo bonito que es, el equipamiento que tiene, cómo es por dentro, porque eso ya lo hicimos en la presentación del coche hace 3 años. Claro que este es un Audi Q5 particular, es el Audi Q5 55 TFSI E4, que viene a ser el Audi híbrido enchufable más potente de la gama. 367 caballos combinados entre motor térmico, 2 litros TFSI de 252 caballos y motor eléctrico, que pone el resto. Este no es tampoco un coche extremo. Hay coches completamente eléctricos, hay coches que tienen mayor batería que esta solo tiene 14,1 kilovatios hora de capacidad. Hay coches que son más caros, que son más únicos, hay coches hasta de hidrógeno hoy en día. Entonces, ¿por qué nos hemos venido aquí entre arrozales para hablaros de este Q5 TFSI? Pues simplemente porque creemos que para un determinado tipo de cliente es un coche interesante. Esa condición de particular se manifiesta de dos maneras, con ventajas y con desventajas. Las ventajas son claras. Primero, este coche dispone de etiqueta DGT 0, con lo cual puede aparcar libremente en zonas de estacionamiento regulado y puede acceder también libremente a zonas centro de ciudades que ya empiezan a estar cerradas para muchos coches. A pesar de que tiene 367 caballos, a pesar de que pesa 2100 kilos, a pesar de que tiene un motor de gasolina bastante contundente, lo puede hacer y eso es una ventaja. Otra ventaja muy importante que tiene este Audi Q5 es que se puede conectar a una toma de corriente normal, un enchufe en casa, y además, al contrario que vehículos eléctricos con mayor capacidad de batería y que dependen exclusivamente de ese motor, se carga en un máximo de 6 horas y media aproximadamente. Esto se manifiesta de una forma muy clara. Este coche puede utilizarse para ir a trabajar, por ejemplo, diariamente, si el trabajo no está muy lejos, de una forma completamente eléctrica, porque tiene una autonomía eléctrica de algo más de 40 kilómetros. Otra ventaja increíble que tiene este coche es el silencio de marcha del que puede hacer gala. Y es algo que nos ha gustado mucho porque ahora que vamos a 33 kilómetros por hora, estamos prácticamente en silencio. Pero cuando ponemos el motor de combustión en marcha y subimos la velocidad, el nivel de sonoridad sigue siendo muy contenido. Realmente aísla muy bien, a pesar de ser un SUV, a pesar de tener las formas que tiene, a pesar de tener estos grandes retrovisores laterales, consigue un confort y un silencio de marcha impresionante. Otro inconveniente de los que podríamos llamar directos es que este TFSI E pesa bastante más que el resto de la gama Q5. Estamos hablando de unos 200 y algo kilos más que el equivalente, digamos, con motor de gasolina. También en el apartado de desventajas o inconvenientes habría que mencionar que no hemos sido capaces de conseguir consumos de escándalo cuando se trata de hacer largos viajes, pero debemos ser conscientes de qué tipo de coche es este. Es un híbrido enchufable con motor de gasolina, es decir, en una autovía, en una vía rápida, no tiramos mucho de recarga, de regeneración de esa energía que necesita la batería para luego poder entregarla al motor eléctrico, es decir, fundamentalmente estamos funcionando con el motor de combustible fósil y por tanto los consumos son similares a los de un motor de 2 litros de 250 caballos, gasolina, y además con el extra del peso. Claro que cualquier retención, incluso a la hora de frenar porque hay un camión delante o de hacer cualquier maniobra típica también en las autovías, ahí sí recupera energía y por tanto terminamos los viajes más o menos como si el coche no llevase un motor eléctrico, lo cual ya es un triunfo dado el incremento del peso del que hemos hablado antes. Para conducir este coche, lo bueno es que no hace falta saber demasiado de técnicas, ni de modos de conducción, ni de botones. Si no quieres, no hace falta, pero es muy recomendable. ¿Por qué? Primero porque dispone de los 3 típicos modos de conducción de los coches híbridos enchufables, es decir, el modo Battery Hold, el de mantener la carga de la batería lo más estable posible, que no baje el nivel para que cuando entremos en ciudad dispongamos de esa autonomía eléctrica, con lo cual funciona
preferentemente con el motor de combustión. Luego tenemos el modo EV, es decir, el modo de conducción eléctrica pura, 100% eléctrica, y siempre que esto sea posible, evidentemente, llega un momento en el que el motor eléctrico no es capaz de satisfacernos la aceleración que necesitamos o la velocidad máxima incluso que necesitamos mantener. Y luego tenemos el modo hybrid, que es el más habitual, el con el que funcionaremos la mayor parte del tiempo, que se utiliza la carga de la batería y al mismo tiempo, siempre que se puede, se regenera energía para recargar esta batería. Bien, eso es una parte de la historia. La siguiente es el Drive Select, que como en el resto de la gama Q5 o como en la mayoría de los coches de Audi hoy en día, pues se dispone del modo auto, del modo efficiency, del modo comfort, del modo dynamic individual y finalmente, como estamos en un SUV, del modo all-road. Otro elemento para entender a fondo el funcionamiento de este Q5 TFSI-e es el acelerador y su dinámica, porque no es un acelerador lineal como en un coche, digamos, normal, sino que recibimos ciertos impulsos sobre el pie. Hay veces que el coche nos avisa de que estamos yendo demasiado rápidos o de que podemos simplemente levantar el pie del acelerador y retener y por tanto recargar las baterías. Es lo que Audi llama acelerador áptico. A mí sinceramente me provoca una sensación doble. Por un lado agradezco que el coche me dé consejos y por otro lado, sobre todo los primeros días, me sentí un poco traspuesto, que el coche había tomado parte de mis funciones o que incluso pues me estaba riñendo y eso me cuesta encajar todavía. Sin embargo, luego cuando le coges el hilo, pues puede ser de gran ayuda, porque por ejemplo las cámaras delanteras están captando cuál es la velocidad máxima de la vía y si nos pasamos ostensiblemente de esa velocidad máxima, el acelerador nos da un aviso, es decir, oye, levanta que te estás pasando un poco. Lo mismo si tenemos un coche por delante que se nos está acercando o que nosotros, mejor dicho, nos estamos acercando a él. El acelerador también avisa, aquí tienes una oportunidad para recargar las baterías. Bien, eso está fenomenal. ¿Cuál es la cuestión? Que incluso con el sistema GPS es capaz de leer cómo es la ruta, cómo va a avanzar, si va a cambiar la velocidad máxima de la vía, por ejemplo, y también te avisa. Ahora, por ejemplo, nos acaba de tocar el acelerador hacia arriba. ¿Por qué? Porque he visto una señal de 40 km por hora. Tenemos que adaptarnos a esa velocidad, sí. Pero la cuestión es que lo lee también por el GPS. Y hay veces que no es del todo preciso. Hay veces que necesitaríamos que el coche retuviera, que el coche recargase energía, y no lo hace. Y otras veces que la distancia con el coche de delante, por ejemplo, no es demasiado grande y sin embargo ya nos está invitando a retener. Cuando levantamos el pie del acelerador, siquiera mínimamente, la deceleración es demasiado grande. En este sentido, apuntar que la deceleración máxima que este sistema de regeneración de energía es capaz de conseguir es de 0,4 Gs, es decir, que se encienden las luces de freno de atrás. Recordemos que por normativa europea más allá de 0,18 G no permite que un sistema de regeneración, de frenada, digamos, de recuperación cinética, funcione sin las luces de freno. En este caso funciona con las luces de freno. Hay veces que funciona de más, hay veces que lo echamos en falta. Supongo que son técnicas que se van a ir perfeccionando. También es verdad que conforme lo utilizamos lo entendemos mucho mejor. A mí cada vez me gusta más, pero me cuesta. Otro de los motivos por los que no vamos a hacer una exposición extensa de cómo es este coche por dentro es porque está pendiente de un restyling que llegará dentro de unos meses, con lo cual sería francamente absurdo. Es más, puede que haya modificaciones en el sistema de propulsión híbrida de este coche, pero en cualquier caso serán modificaciones menores. Lo que nos interesa en este vídeo es transmitiros cómo funciona, por qué puede ser interesante para ciertos clientes y porque para algunos conductores simplemente no tiene sentido. Otro elemento que no me acaba de convencer es el tacto del freno, sobre todo porque se combina muchas veces la retención automática con el freno que le doy yo y entenderme con el coche no siempre es perfecto. Cada vez, conforme pasan los días, lo tengo más claro y nos entendemos mejor y es todo más natural, pero al principio desde luego cuesta. Hay que precisar, eso sí,
que la frenada regenerativa funciona solo en determinados momentos, con determinado grado de frenada. Cuando damos un frenazo fuerte, la frenada regenerativa deja de funcionar. Ya que hablamos de las ventajas del silencio, el confort es importante en este coche y me gusta mucho el grado de comodidad que tiene a bordo. Los asientos sujetan suficientemente, este tiene el acabado S-Line y tiene los asientos deportivos, pero en cualquier caso los de serie, que también conozco bien del Q5, son más que suficientes. ¿Cuál es la cuestión? La cuestión es que esta versión híbrida enchufable con toda probabilidad tiene un tarado distinto en los amortiguadores, y a pesar de ello, y que estos van a ser más duros porque el coche es más pesado, a pesar de ello no perdemos prácticamente ni un ápice de confort. Es comparable sinceramente a una berlina, y ya hablábamos antes del confort sonoro también. Esa falta de ruido aerodinámico en un coche de este estilo me parece mágico. Parte de ese rediseño afectará también a la pantalla central, al sistema de infoentretenimiento, porque en esta versión el MMI dispone de una pantalla que no es táctil y en el futuro lo será. Lo que ya está muy bien y prácticamente no merece ningún cambio es el Virtual Cockpit, que no equipa de serie, pero esta unidad sí lo lleva, y es recomendable porque para ver toda la información de este coche es casi imprescindible. Podemos modificar en cada momento los elementos de consumo, de gestión de la energía. También lo podemos poner en la pantalla central, en el sistema de infoentretenimiento, pero me gusta mucho más controlarlo con el Virtual Cockpit. Funciona realmente bien, ya lo sabemos de siempre, no es prácticamente sensible a la luz, es, en fin, una pequeña joya. Una de las grandes preguntas para los posibles compradores de este coche es realmente cuánto consume. ¿Es verdad que consume 2,3 litros a los 100 en ciclo WLTP como homologa? Bueno, obviamente, dadas las circunstancias, sí puede llegar a consumir 2,3, pero son pocas las circunstancias en las que se consigan esas cifras. Nosotros, en un combinado entre carretera interurbana y luego travesías, hemos promediado 4,5, 4,6 en algunos momentos. Para un coche de 2.100 kilos, evidentemente es magia. Una vez más, en ciudad exclusivamente se consiguen también muy buenos registros. Insistimos, para un coche de estas dimensiones. Solo autovía es muy difícil bajarlo de 8 litros a los 100, pero es lo normal. Y al final también hay que ver qué tipo de ciclo, qué tipo de recorridos hace el conductor de este coche. Si lo va a utilizar fundamentalmente por ciudad, es una opción magnífica, al margen de la etiqueta cero de la que ya hemos hablado. Si es un coche para viajar, bueno, pues quizá sea todavía procedente pensar en un vehículo diésel. Por último, y aunque esto no son medidas científicas y no quisiera que lo tomarais así, cuando hacemos una conducción muy variada en todo tipo de carreteras durante largo tiempo, es decir, lo que llama el ordenador de a bordo la memoria de larga duración, bajar de 9 litros a nosotros se nos ha hecho muy cuesta arriba. Hay que decir una cosa, eso sí, sin pensar demasiado en qué aceleración le dábamos en cada momento, sin pensar demasiado en si frenábamos antes o después o con qué intensidad, es decir, sin hacer una conducción eco en absoluto, con lo cual sigue siendo un registro más que aceptable para un coche que al final monta un motor térmico de 2 litros y 252 caballos. Ser híbrido enchufable implica que tenemos un motor eléctrico, y un motor eléctrico significa que tenemos par desde la nada. Es decir, que ahora que vamos prácticamente parados, aceleramos y la aceleración es impresionante. De hecho, el 0 a 100 lo hace más rápido que el SQ5. Sinceramente hay muy poco que contar en el exterior de este Q5 TFSIe, porque no tiene ni siquiera una insignia que lo distinga del resto de la gama. Sí encontramos una aquí en el lateral para hablar del equipamiento S-Line, pero esa la podría tener cualquier variante del Q5. Y en la línea discreta que estamos describiendo también tenemos esta portezuela, que parece la del depósito de combustible, pero en realidad
es la toma de corriente. El coche en general es discreto, pero vamos a verlo por detrás, que tenemos algún elemento distintivo. Aquí por lo menos sí hay insignia 55 TFSI E4. Pero lo más interesante está dentro del maletero. Interesante no siempre significa positivo. Primero vemos la capacidad de carga mermada en 155 litros respecto al resto de la gama. Lo bueno es que todavía quedan 395. Y aquí tenemos los conectores. No tiene nada particular. Recordemos que este coche se puede enchufar tanto en un poste de carga rápida, este tiene hasta 20 amperios, 480 voltios. La capacidad de carga es de 7,4 kilovatios, es decir, no olvidemos de cargas súper rápidas de 50 kilovatios, de 100 kilovatios, no. Pero tampoco le hace falta, porque aquí hay una batería de tan solo 14,1 kilovatios hora de capacidad. Por tanto, ¿qué sentido tiene poner un cargador rapidísimo? Y por último, si no tienes un poste instalado en casa, por cierto, se puede hacer con la compra del vehículo por un módico precio de algo más de 1000 euros, tenemos el conector de toda la vida. Esto va a la compuerta que hemos visto antes, y en la otra punta lo que encontramos es un simple conector Schuko. Pues aquí dejamos el Q5 TFSI, su cargador, su portezuela y sus 66.200 euros, porque eso es lo que vale esta versión 55 TFSI. La versión 50 TFSI E parte de 59.200 euros. Todo esto, por supuesto, sin equipamiento opcional. ¿Qué es lo bueno? Que la verdad es que el equipo de serie ya es muy amplio.